Él es mi hermano. Las palabras estallaron en mitad de la calle como si alguien hubiera gritado fuego. Nadie se lo esperaba. Ni la madre que lo escuchó y casi dejó caer la carpeta que sostenía, ni los transeúntes que empezaban a detenerse, desconcertados, ni el niño con los pies descalzos y el cartel de cartón sucio entre los dedos congelados. Nadie. Pero ahí estaba. Ese niño rubio, con su traje de invierno y su bufanda de lana impecable, había soltado la mano de su madre para correr hacia un niño harapiento, cubierto de hollín y polvo, que no conocía la calidez de un hogar desde hacía años. Y frente a todos, con una sonrisa que parecía ignorar la lógica y el juicio, lo llamó hermano. La mujer se quedó paralizada. Era como si la realidad se hubiera fracturado frente a sus ojos, como si el suelo bajo sus tacones se hubiera convertido en hielo fino a punto de romperse. Ella era Isabel, y tenía todo lo que la mayoría soñaría tener: dinero, poder, una empresa que lideraba con mano firme, un hijo brillante, un futuro asegurado. Pero en ese instante, todo eso se volvió insignificante. Porque frente a ella estaba el pasado que había enterrado, la decisión que la perseguía cada noche en sueños, el error que ninguna riqueza había logrado borrar. El niño de los ojos grandes y negros, el que sostenía un cartel que decía comida, no era otro que su hijo. Su primer hijo. Aquel que había dejado atrás por miedo, por ambición, por no saber cómo ser madre y empresaria a la vez. Se llamaba Damián y estaba vivo. Estaba frente a ella. Isabel tenía apenas 27 años cuando lo entregó. Lo sostuvo una última vez, lo besó con labios temblorosos en la frente, y se marchó mientras el saxofón de Samuel, el padre del niño, sonaba en la esquina como una despedida desgarradora. Había prometido volver. No volvió. Samuel, músico callejero, soñador sin horarios, fue el único refugio que Damián conoció. Pero los sueños no pagan el alquiler, y el amor, aunque ardiente, no llenaba un plato. Samuel enfermó. Murió. Y con su último aliento pidió que alguien cuidara de su hijo. Nadie lo hizo. Damián pasó a un orfanato. Allí aprendió que el hambre podía doler más que los golpes, que los gritos podían volverse paisaje, y que la ternura era una palabra que no se pronunciaba. A los 5 años escapó, con una foto arrugada en el bolsillo, la imagen de una mujer joven, sonriendo, que jamás volvió. Su madre. Durante 2 años, vivió en las calles. Dormía bajo cartones, robaba pan duro de los basureros, y aprendió a esconder el miedo en el silencio. La gente pasaba a su lado como si no existiera, excepto los perros callejeros, que a veces lo lamían como si supieran que también era uno de ellos. Pero Damián nunca dejó de mirar la foto. Cada noche, antes de cerrar los ojos, le susurraba a esa imagen: un día te voy a encontrar. Y lo hizo. Lucas, el hijo que Isabel sí crió, tenía apenas 5 años, pero un corazón tan grande como sus ojos. Esa mañana de noviembre, mientras caminaban hacia la oficina de su madre, algo lo detuvo. Una intuición, un magnetismo inexplicable. Vio a Damián en la acera, temblando de frío, y algo en su alma reconoció algo más profundo que la lógica. Se soltó. Corrió. Lo miró de frente. Y pronunció esa frase que encendió la tormenta. Isabel no podía respirar. Las lágrimas se agolparon sin permiso. Se acercó. Se arrodilló. Y cuando tocó el rostro helado de Damián, su mundo se rompió y se reconstruyó en el mismo segundo. Él no dijo nada. Solo sacó la foto arrugada del bolsillo. Isabel la reconoció. Su imagen. Su pasado. Su hijo. Y lo abrazó con una desesperación que desbordaba arrepentimiento. La calle se detuvo. Los coches, los pasos, incluso el tiempo. Solo quedaban ellos tres: una madre, un hijo perdido y otro que no entendía del todo, pero abrazaba con la misma fuerza. Lo llevó a casa. Le preparó un baño caliente. Le lavó las heridas que el mundo le había dejado marcadas en la piel. Le dio sopa, pan, ropa limpia. Lucas le prestó su camiseta favorita. Isabel no podía dejar de mirarlo. Era como mirarse a sí misma, pero en una versión rota. Prometió no volver a dejarlo solo nunca más. En las semanas que siguieron, Isabel reorganizó su mundo. Canceló reuniones, delegó responsabilidades. Llevó a Damián a médicos, a psicólogos. Lo vio ganar peso, reír por primera vez, aprender a leer. Lucas se convirtió en su sombra y en su sol. Le enseñó los nombres de los animales, cómo armar una torre de bloques, y lo abrazaba cada noche antes de dormir. Una tarde, mientras pintaban con acuarelas, Damián dibujó un saxofón. Y contó la historia de su padre. Lucas, conmovido, dijo: «Vamos a aprender a tocar, como él». Isabel escuchó desde la puerta. Lloró en silencio.
En Navidad, fueron juntos a la playa. Damián nunca había visto el mar. Corrió hacia las olas, gritó, rió. Isabel lo miraba como si cada paso suyo fuera un milagro. Por la noche, bajo las estrellas, Damián dijo que su padre le había contado que las estrellas eran almas que cuidaban de nosotros. Lucas le respondió que entonces su papá debía estar ahí, brillando por ellos. Isabel los abrazó. Y por primera vez en años, sintió paz. Damián y Lucas se volvieron inseparables. Hermanos de alma y de sangre. Jugaban, escribían cuentos, plantaban girasoles en el balcón porque Damián decía que le recordaban a su padre. Isabel enmarcó la foto vieja, la que había unido sus caminos, junto a una nueva, ellos tres en la playa. Lo que el destino separó, el amor lo reconstruyó. Y así, cuando Damián cumplió 9 años, Isabel organizó la primera fiesta de su vida. Lucas ayudó a hornear el pastel. Damián sopló las velas con lágrimas en los ojos. Su deseo fue simple, que nunca nos volvamos a separar. Isabel le regaló un saxofón pequeño. Damián tocó una nota torpe. Lucas aplaudió. Eres un músico como tu papá. Pero lo que nadie sabía es que ese deseo inocente estaba a punto de ser puesto a prueba por algo que ni el amor más puro podía anticipar. Porque el pasado, por más que se esconda, siempre encuentra la forma de regresar. Y lo haría, con consecuencias. El primer indicio llegó en forma de sobre sin remitente, dejado en el buzón del ático. Isabel lo encontró una mañana cualquiera, cuando los niños todavía dormían, con el sol asomando por las ventanas del salón. Era un sobre amarillo, rugoso, con su nombre escrito a mano en tinta negra. Lo abrió sin sospechar que cada palabra escrita en la hoja que contenía traería de vuelta las sombras que tanto había luchado por olvidar. Sé quién es el niño. Y sé quién eres tú. Si no quieres que todo salga a la luz, sabrás qué hacer. No había firma. No había amenaza directa. Pero Isabel sintió el escalofrío de un pasado que volvía a respirar justo cuando su vida había comenzado a sanar. En los días siguientes recibió más mensajes, más sobrecitos sin nombre, siempre con frases veladas, sutiles, pero cargadas de intención. Fotografías antiguas de ella con Samuel, incluso una donde se veía claramente al pequeño Damián en brazos de su padre, con fecha y lugar anotados. Isabel no entendía cómo alguien había conseguido eso. Ni quién. Pero sentía que su mundo comenzaba a tambalearse de nuevo. Lo último que quería era perder lo que tanto le había costado recuperar, su familia. Y sin embargo, ese miedo la llevó a cometer su segundo gran error. Comenzó a guardar silencio. A esconderle las cartas a los niños. A encerrarse por las noches en su estudio, temblando frente al contenido de los sobres. Un día encontró una nota más clara. Hay algo más que debería saber sobre Samuel. Aquella frase rompió algo dentro de ella. Porque, aunque nunca dejó de amar a Samuel en un rincón secreto de su corazón, también sabía que él había sido un hombre marcado por sus propias tormentas. ¿A qué se refería esa frase? ¿Qué secreto podía ocultar alguien que murió pobre, sin más pertenencias que un saxofón roto y la foto de un hijo? Una tarde, decidió ir al barrio donde Samuel había vivido. Preguntó por él. Nadie parecía recordar mucho. Hasta que una anciana, sentada frente a una tienda de comestibles, la miró largo rato y dijo: «Tú eres la que lo dejó, ¿verdad?» Isabel tragó saliva. La mujer no esperó respuesta. Samuel hablaba de ti todo el tiempo. Decía que algún día volverías. Pero también decía que si algo le pasaba, alguien debía encontrar al niño. Isabel se quedó inmóvil. ¿Alguien? La anciana asintió. Sí. Un amigo suyo. Un tipo que decía que te conocía. Samuel le dejó una carta para ti. Nunca supe su nombre. Solo que era alto, con cicatriz en la ceja y una risa de perro viejo. Esa descripción hizo eco en la memoria de Isabel. No por el rostro, sino por el apodo. Samuel lo mencionó una vez, el perro. La idea de que alguien la estuviera vigilando desde hacía años la desestabilizó. Pero más aún, la idea de que ese hombre tal vez supiera más de su hijo que ella misma. Regresó al ático con el corazón acelerado. Y esa noche, mientras revisaba nuevamente los sobres, encontró algo nuevo. Una hoja más arrugada que las demás, con una caligrafía distinta, casi infantil. Tienes que contarle la verdad. Damián no nació con todo tu amor. Pero tiene derecho a saber que no lo abandonaste por odio, sino por miedo. Durante los días siguientes, Isabel se enfrentó a un dilema que le carcomía el alma. ¿Decirle a Damián todo? ¿Contarle cómo lo dejó? ¿Cómo eligió el trabajo sobre él?
Cómo construyó un imperio con las manos temblorosas de una madre que fingía que no le dolía. Pero también sabía que, si no lo hacía ella, alguien más lo haría. Y probablemente con veneno. Así que una noche de lluvia, mientras los niños jugaban a construir fuertes con mantas en la sala, Isabel se sentó con Damián en su habitación. Lucas se había dormido ya. Isabel le habló con el corazón en la garganta. Le contó todo. Desde el día que conoció a Samuel hasta la última vez que lo vio con él en brazos. No omitió los errores, no maquilló las decisiones. Habló de su ambición, del miedo, del dolor. Damián no lloró. Solo escuchó. Y cuando Isabel terminó, él sacó la foto vieja del cajón y dijo: «Papá me dijo que algún día entendería por qué te fuiste. Pero nunca me dijo que me seguías amando». Isabel rompió en llanto. Y Damián, con esa sabiduría inexplicable que a veces habita en los niños rotos, se acercó y la abrazó. Pero la calma no duró mucho. Una mañana, al despertar, encontraron la puerta del ático abierta. El marco roto. Y en el salón, un objeto familiar, el saxofón de Samuel. No era el de Damián. Era el original. El que había desaparecido tras su muerte. Junto a él, una nota: «La verdad aún no ha sido contada. Pronto todos sabrán quién eres realmente». Isabel llamó a la policía. Pero no había huellas. Ni testigos. Solo el silencio. Y la certeza de que alguien los acechaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Damián comenzó a tener pesadillas. Se despertaba gritando. Decía ver una sombra en la ventana. Isabel reforzó la seguridad, instaló cámaras. Pero el miedo había entrado por una rendija invisible. Lucas trataba de animar a su hermano, pero incluso él sentía que algo estaba mal. Un día, al salir del colegio, Damián no apareció. Lucas esperó. Isabel esperó. Llamaron. Buscaron. Y entonces recibieron un vídeo. En él, Damián aparecía sentado en una silla, con el saxofón entre las piernas. No parecía herido. Pero su mirada estaba perdida. Una voz, distorsionada, hablaba: «Lo tengo. No quiero dinero. Quiero que vengas tú. Y que traigas la verdad contigo». Isabel sintió que su mundo se quebraba de nuevo. No era un secuestro por rescate. Era algo personal. Algo que venía de lo más profundo de su historia. Revisó las cartas. La foto. El saxofón. Todo apuntaba a una sola cosa: Samuel había confiado en alguien que ahora estaba usando ese recuerdo contra ellos. El lugar de encuentro era una fábrica abandonada. Isabel fue sola. Con el corazón martillando en el pecho. Allí, entre sombras y escombros, apareció él. Un hombre de mirada dura, cicatriz en la ceja. El perro. No la saludó. Solo dijo: «Él merece saber quién fue su padre. No solo el músico romántico. También el hombre que me salvó la vida en la cárcel. Samuel me dio todo cuando nadie me dio nada. Y tú lo abandonaste. Como hiciste con tu hijo». Isabel no se defendió. Solo le pidió ver a Damián. Y él lo permitió. El niño corrió hacia ella. Isabel lo abrazó como si fuera la última vez. El perro los observó. Y después de unos minutos, dejó en el suelo una caja. «Aquí están sus cosas. Las verdaderas. Las que tú nunca conociste». Y se fue. En casa, abrieron la caja. Había fotos, cartas, partituras. Una grabación. Samuel cantando una nana. Damián la escuchó. Y lloró. Pero no de tristeza. De cierre. Porque al fin comprendía que su padre lo había amado. Y su madre, también. A su modo. Pero con el mismo fuego. Pasaron los años. Damián creció. Aprendió a tocar el saxofón. Con cada nota, recordaba. Con cada canción, sanaba. Lucas y él fundaron un pequeño grupo de música infantil. Tocaban en hospitales, orfanatos. Isabel se convirtió en una activista por los niños abandonados. Dedicó su fortuna a crear hogares, becas, abrazos. En 2025, Damián dio su primer concierto en un teatro repleto. Isabel y Lucas estaban en primera fila. Al terminar, Damián levantó el saxofón al cielo. Y dijo: «Esta es para ti, papá. Gracias por tu música. Y por nunca dejar que me apagara». El teatro entero se puso de pie. Y entre aplausos y lágrimas, una verdad quedó sellada en el aire. El amor, aunque se pierda, aunque se esconda, aunque se rompa, siempre puede volver a sonar.